cuanto mejor se siente respecto del rumbo de su gobierno, más agresivo se pone con cualquier persona. Bueno, especialmente con algunas personas, ¿no? Especialmente con algunas, una de las cuales padeció esto en las últimas horas, que es Marina Alpoyeto, economista. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Bien. ¿Te importa o...? Y a nadie le gusta sobre todo que reescriban lo que vos decís Claro. y sobre eso digan que siempre la pifiaste. O sea, no hay forma. Digo, es como en 1984, no digo, el régimen agarraba las proyecciones del régimen que las escribía en la revista Times y cuando fallaban las tiraba por el tubo de la memoria y reescribía las proyecciones para siempre pegarle a las proyecciones, ¿no? O sea, es como que estás permanentemente en falta. O al revés, en 1984 yo me acuerdo ese capítulo donde todo el tiempo cambiaban las estadísticas de atrás Claro. para que las actuales dieran bien. Siempre Ah, daban los ¿entendés? pares de zapatos. El régimen va a producir 1 millón de pares de Ah, sí. zapatos. Producían 400.000, entonces agarraban la nota donde decía que iban a producir 1 millón. Esa era la proyección, la reescribían. Decían que producían 400.000, la vieja la tiraban por el tubo de la memoria y cambiaban la historia permanentemente, ¿no? No, hay algo, me imagino además, porque ustedes que trabajan también haciendo proyecciones con sus clientes y consultoría, y algo lo reputacional que bueno, no deja de ser presidente, ¿eh? Que decís, bueno, ¿cuánto me puede dañar o no en mi trabajo y en o sea, no para nosotros que sabemos quién sos, o sea, pero quiero decir, si uno finalmente termina preocupado por la reputación, porque es una voz potente, tampoco es cualquier voz. Sí, lo que pasa es que se vuelve tan bizarro que ya digo, termina generando solidaridad y no. Y al revés, o sea, termina siendo. De hecho, digo, la reacción es a partir de una entrevista que me hacen el fin de semana, el sábado de la mañana. Digo, cuando sacaron las medidas, nosotros estuvimos en el estudio escribiendo el viernes a la noche hasta el sábado de la mañana un informe que lo sacamos a la mañana, el mismo sábado de la mañana. Y la verdad que el mismo viernes llamaron de todos lados, o sea, llamaron, digo, de todos los programas de La Nación Más, de TN, todo el mundo quería hablar, pero no conmigo, o sea, quería hablar con todos los economistas, o sea, tenían los ¿Qué productores. imaginás que va a pasar el lunes? Bueno, pero Era lo la que digo pregunta es, durante yo el me fin de corrí, semana. o sea, yo ni hablé, digo, no hablé con nadie, dije, vamos a estudiar, a ver qué es lo que están haciendo para poder tener una narrativa de qué es lo que está pasando. Yo había arreglado hacía casi un mes, pues yo me fui de vacaciones, una entrevista con Diego Iglesias a la mañana, el sábado. Como arreglé esta entrevista hoy, hace como un mes atrás, digo. Y me comprometí a hacerla. Dije, bueno, la hacemos. Y la hice, y en la entrevista dije lo que pensaba. Cuando me preguntaron sobre la salida del cepo, yo lo que dije, flexibilizaste para las personas, no flexibilizaste para las empresas. Me titularon, no saliste del cepo. Y a partir de ahí, sin escuchar lo que yo dije, o sea, nadie escuchó ni No. nadie leyó lo que yo escribí. El personaje digamos, el picante, como dijo el ministro Felipe Núñez del Ministerio de Economía, escribió un tuit diciendo, Marina, que repitas como una loca siempre lo mismo, y digo, no lo hace realidad. Y entonces dice, esto es lo que hicimos. ¿Decía loca o lora? Como una, no sé si una lora o como una loca, No me no sé, a lo acuerdo, mejor decía lora, no sé, puede yo ser. qué sé, Bueno, yo lo entonces, tomé, perdón. A partir de ahí empezó un ataque que yo la verdad que no lo vi, porque yo el fin de semana apago Twitter porque no me gusta tenerlo. Y el fin de semana me empezaron a llegar mensajes de solidaridad a la noche. Y la verdad que yo dije, está, el celular no los vi. Y el domingo a la mañana, bueno, viene alguien y me dice, che, pero vos viste esto. Y me muestra el mensaje. Ahí me entero, o sea, yo me enteré el como. mensaje de Núñez. No, o el el de mensaje de Quirelli. Milei sobre el de Núñez, porque Milei sobre eso dice, es una oración que no me acuerdo cómo es exactamente, pero usa la palabra pifieto. De ahí empieza con Claro, y empieza la palabra pifieto en una oración de 9 palabras, usa en la lugar palabra de pifieto 3 veces, dalpolleto. o sea, de 9 palabras, 3 son pifieto, jugando con mi apellido. Bueno, yo qué sé, alguien me dijo, viste, te pusieron no sé, ya, viste, juega con los apellidos de todo el mundo, o sea, se ve que le divierte eso. O sea, ¿no? Digo, Lali Depósito, María Becerrea, bueno, Exacto. María Sí. del Pifie. La verdad, no sé, digo, claramente me parece una agresión, me parece que no tiene mucho que ver,
Pero la verdad es que no fue conmigo, o sea, fue conmigo y con todos los economistas que algunos, digo, escucharon las declaraciones y fueron Sí, sigue recontra. con digo. Melconian. Lo que tiene Pero no solo de... Melconian, No. Luciano Laspina, Melconian, Hernán Lacunza, Bueno, Luis la Seco, acusa digo. encima lo acusó de Tráfico de nada, información, de algo tráfico así. de información. Después en lo de explicó. Yo ya no Relató en lo de Fantino que había hablado con alguien importante del mundo empresarial y le había dicho que habían acordado una mega devaluación. Pero lo loco ahí es que Caputo, el ministro de Economía, salió a decir, bueno, yo le tengo o sea, como en el único que lo corrió. Pero bueno, es muy difícil porque te estás defendiendo de... a nosotros, bueno, yo te conté, pero vos ni llegaste a verlo. Yo tampoco. Hace muy poquito, unos días, retuiteó, claro, porque estaba enojadísimo con el tema de las críticas al viaje a Miami. Entonces, para él esto es la comprobación perfecta de que Ayer se ayer... vio en el reportaje con... Y yo vi la foto que la me foto, dijo, la foto, la foto. y ahí había hecho Te alguien... sale bien la imitación. Y ahí, que somos nosotros, o sea, Claro, primero éramos me la nosotros. permito porque es sobre nosotros mismos. Y entonces ahí era estos hijos de puta. Y vos decís, bueno, llega un nivel Va donde subiendo retuitea a alguien que nos llama hijos de puta. Que encima es un lenguaje que a mí ni se me ocurre públicamente. Entonces, claro, pero a la vez, esa suerte de pudor de no ponerte en el medio, no decir lo que dice, te lleva a no hablar de algo que no deja de ser relevante, Claro que que es sí, alguien claro que que sí. cuando siente que algo le sale bien, se vuelve un volcán de ira, agresión, ¿no? Un abrazo a Jorge Fernández Díaz, que estaba medio angustiado, la verdad. Ujú. Así que hoy hablé con él. Jairo Stracha dice todos los días que hay que repetir como un mantra, somos el adulto en la sala. Es decir, que cuando ves un nene problemático, en todo caso lo escuchás, lo entendés, no te enojás, lo mandás al gabinete psicopedagógico, le pones un nutricionista, un psiquiatra, un psicólogo, para que lo contengan y a ver si puede salir de la crisis. Eso dice, pero nunca ponerte al nivel de un nene que está rabioso. Pero bueno, qué sé Sí. yo. Bueno, pero yo valoro de manera porque sabemos también que hay muchos otros economistas o periodistas, no importa, cada uno en su rol, que prefieren ahorrarse el problema, ¿no? Entonces, es decir, Bueno, yo ya no- estoy acá, yo ya sí, no puedo ahorrarme. O ¿no? sea, a ver, ¿qué tengo que hacer? Digo, ¿qué es lo que uno puede hacer? Digo, callarse la boca, irse, digo, no hablar más. La verdad es que yo Decir que, bajé no, mucho. podrías decir que está todo bien. Claro, Que decir es que todo que es perfecto y un que el plan te genio, que es Pero el, yo asegura. tengo que un es el problema. mejor, que es el mejor gobierno A de la ver, digo, historia. yo tengo un grave problema que es que, bueno, lo conversábamos antes la previa, pero yo tengo un problema que es que soy medio tana, digo las cosas que pienso, y la verdad que critiqué cuando tuve que criticar a quien tuve que criticar, o sea, tengo, digamos, bueno, hace muchos años que trabajo de esto, o sea, Ecogou, que era el estudio Bain originalmente, cumple 20 años este año, y la verdad que siempre dijimos, y me dice, vos sos siempre pesimista. Y bueno, la verdad que la Argentina es una historia, digamos, Si de fuiste surrealidad. pesimista estos los No, 20 yo qué años. sé, hoy Eduardo Finanza decía, viste, citando a un personaje de García Márquez, ¿no? Digamos, ¿no? Uno de los Buen Día, decía, siempre es lunes, ¿viste? En Argentina siempre es lunes. Eh, Ahora, esa es una discusión interesante, ¿no? Porque era un poco, y tu columna del domingo Infobae era esa idea, ¿no? El gobierno dice esta vez es diferente, esta vez es diferente, y siente que estos 2 días le han dado la razón de que las condiciones estaban dadas para levantar el cepo sin riesgo. ¿Está mal? No, no, está bien. Ella lo que tiene que decir es, tiene razón, es el punto de partida para que cambie la historia argentina para siempre, y no solamente lo económico, sino el estado de ánimo. Vamos a ser felices. Y punto. Ganamos un mundial. Claro. a ver, yo lo que diría es, claramente hay un relanzamiento del gobierno después del acuerdo con el fondo. Un acuerdo con el fondo que involucra mucha más plata de la que se imaginaba en fondos frescos, ¿no? Entre el fondo y los organismos. Y ese dinero, digamos, te vuelve a dar aire, como el aire que te dio en su momento el blanqueo, ¿no? Digamos, te estabas quedando sin dólares, el esquema de anclaje cambiario que tenías, digamos, donde bajaste el crawl del 2 al 1 en febrero, y donde hasta hace un mes el argumento era, cuando se publicó la inflación de enero y después la de febrero, el argumento era el tipo de cambio
va al 2, con lo cual la inflación inducida por el tipo de cambio es 2%, si la inflación dio 2,2 en enero y la inflación americana dio 0,3, en realidad Argentina tiene deflación. ¿Se acuerdan? Sí, O sí, sea, sí, no, sí, digo, sí. no, Sí, sí. ese era el argumento. O sea, vos ibas a un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo en un contexto donde los dólares del blanqueo, que te habían dado mucho aire cuando se te había agotado el esquema de blend y intervención, no digamos, tipo de cambio oficial que se movía y el blend, manteniendo la brecha, más la intervención que hiciera falta para mantener la brecha contenida, ese esquema de Carry que armaste, empieza a tener rendimientos decrecientes. Esos rendimientos decrecientes se empiezan a complicar cuando hay un comentario del ministro donde pone en dudas la continuidad del esquema cambiario y eso genera que el Banco Central empiece a vender dólares y eso genera que se desancle el mercado de bonos y en alguna medida la tasa de inflación saltó al 3,7%, el dato de marzo, en parte porque subió el precio de la carne, subieron las verduras, hubo otros factores, pero digo, en ese contexto donde el central vendía dólares, 400 millones de dólares el último día antes del cambio de régimen, en ese contexto donde el Banco Central compraba bonos en pesos, que el mercado no quería para sostener, si querés, la tasa de interés en algún nivel que no te coordine una disrupción monetaria. Y en ese contexto donde terminaste publicando el 3,7% frente a economistas, que uno viene diciendo, el blend, o sea, parecíamos el disco rosado, pero no era el disco rosado, era el tazo cambiario, era el disco El rosado. blend era que los exportadores podían liquidar el 20% de las exportaciones en el contado, En el contado con O sea liquidación. que el central resignaba esas reservas para... Resignaba esas reservas para sostener la brecha contenida. El crawl al 2, y sobre todo el no acceso al crédito, digamos, nosotros lo planteamos como contradicciones, lo venimos diciendo. Bueno, en ese contexto, digo, se lanza el acuerdo con el fondo, que se venía negociando y probablemente hayan estado negociando el esquema, pero salen con un esquema de bandas. No voy a decir que lo venden en sociedad como una liberalización del cepo, porque obviamente genera problemas, pero la verdad que lo que terminan haciendo es liberando los controles de capitales para las personas humanas, como se llama en términos legales, a las personas físicas, y mantienen los controles de capitales para las empresas. Hoy el Banco Central sacó esta nueva esta regulación que hacia adelante las nuevas inversiones van a estar liberadas En del realidad lo que cepo, sacó ¿no? hoy el Banco Central, a ver, hasta ahora, digo, lo que tenías la semana pasada era liberar a las personas, la semana pasada, el viernes, digo, la regulación del viernes en el marco del acuerdo con el fondo, que de nuevo te pone plata y la plata es la que te ancla. Las personas humanas pueden comprar todos los dólares que quieran en el mercado oficial, con lo cual lo que te generó fue, ni siquiera fue un rulo, fue la expectativa del rulo. O sea, muchos vendieron en el contado, en el MEP durante el viernes y el fin de semana, a la expectativa de poder comprar dólares oficiales más baratos el lunes, y eso te generó una compresión de la brecha. A las empresas vos les seguiste manteniendo el grueso de los controles de capitales, les mejoraste un poco el manejo de los pagos de importación, les habilitaste el giro de utilidades al exterior para los balances que arrancan en enero de 2025, o sea, hasta 2026 no pueden girar utilidades y no pueden comprar dólares, siguen manteniendo los controles cruzados, el parking, o sea, el grueso de los controles de capitales para las empresas sigue estando, más allá de que normalizaste buena parte del pago de las importaciones. En ese doble mercado, vos lo que estás mostrando en el primer día es un esquema donde con las bandas de flotación, digo, 1000, 1400, con estas pendientes, una para arriba, otra para abajo, o sea, fin de año 1500, 900. Claro, porque la banda se va bajando 1% mensual y el techo, digamos, el piso baja un 1% mensual y el techo sube un 1% mensual, Exacto. con lo cual se agranda. Se agranda la banda. Vos lo que hiciste fue mandaste la oferta que antes iba al contado con liquidación, la mandaste al mercado oficial, ese 20% de la exportación, son 1.500 millones de dólares por mes, y le dijiste a los particulares pueden comprar de manera tal de que los particulares compren en uno y vendan en el otro, con lo cual equilibraste de alguna forma los dos mercados frente a la señal. Ahora, punto es, el acuerdo con el fondo, aparte de las metas, digamos, del esquema de bandas, que donde te dice abajo podés comprar dólares a 1000, arriba podés vender dólares. Y en el medio te dice, podés comprar, pero mejor no vendas. Ahí Milei dijo otra cosa, ¿viste? Porque Bueno, ayer por dijo eso. que era flotación limpia, que dentro de la banda no había ningún tipo de Bueno, intervención. ahí viene el punto. O sea, el punto es, básicamente le están dando una señal a los exportadores que el viernes pasado vendían al tipo de cambio oficial, 1080, más el 20% al blend, un tipo de cambio de 1130 y pico. Bueno, a ese tipo de cambio estaban vendiendo
y les dice, básicamente es, hasta 1.000 no vamos a intervenir, hasta 1.000 no vamos a comprar. Vende vos ahora tenés- porque después te va a ir peor. Exactamente. Ahora, vos tenés un acuerdo y además te dice, te voy a volver a subir las retenciones. Vos tenés un acuerdo con el fondo que tiene una meta de reservas. Vos tenés que comprar dólares en algún lugar. La verdad es que vos deberías mantener un tipo de cambio que te permita comprar dólares por la cuenta corriente. Porque estás endeudando al país. O sea, los dólares del fondo no te los regalan, son dólares de la deuda, digo, del fondo, de los organismos, en algún momento los tenés que empezar a pagar. Depende para qué los uses. En principio, en el acuerdo hay un objetivo de compra de dólares. 3.000 millones el primer mes. Digo, ese objetivo de compra de dólares lo tenés que hacer. De nuevo, como las bandas son tan anchas, la verdad es que deberías intervenir en el medio y fijar algún precio en el medio. O sea, vos antes estábamos acostumbrados al tipo de cambio que se movía al 1% por mes y el Banco Central a ese tipo de cambio compraba o vendía. Si sobraban dólares, compraba, si faltaban dólares, vendía. Ahora tenés un mercado, o sea, hay un mercado, un precio de mercado. Si hay más oferta que demanda, el dólar tiende a bajar. Si hay más demanda que oferta, el dólar tiende a subir. Entre las bandas. El que puede jugar en el medio de las bandas es El fundamentalmente el Banco Central o el Tesoro, que debería comprar dólares sin dejar atrasar el tipo de cambio. Ahí vos tenés dos problemas. El problema número uno es, si el tipo de cambio sube mucho, vas a tener una consecuencia inflacionaria mayor. Ahora, si el tipo de cambio baja mucho, bueno, digo, vos tenés que llegar hasta octubre. Entonces, en esa llegada hasta octubre, vos conseguiste los dólares del fondo, los dólares del Banco Mundial y la normativa de hoy, que es un tanto extraña, lo que te dice, por lo que la leí medio por arriba, recién acaba de salir, lo que te dice es que los no residentes que ingresen dólares al MULC pueden acceder a partir de los 6 meses al MULC para comprar los dólares. Si vos lo que querés activar un esquema de carry, con una tasa de interés que hoy está en el 3,75% mensual, y conseguís que esos dólares te entren, esos dólares te van a presionar hacia abajo el tipo de cambio. Y, o casualidad, 6 meses, ¿cuándo es? Octubre. Noviembre. Vos sabés que, más allá de las elecciones, porque los gobiernos se desvían por las elecciones, tal vez tenga su lógica, la tiene de hecho, pero hemos visto a gente que ganó muy ampliamente elecciones de medio término y que después se armó una crisis bárbara. Hemos gente que ganó 54-17 la elección del 2011, Cristina, 2013 fue derrotada. O sea, la vida sigue después de una elección. Vos decís, me gasto todas las fichas de acá a la elección porque es fundamental. Bueno, ¿y después qué? Yo te quería preguntar hay algo que no entiendo. Veo un conflicto entre el fondo y el gobierno muy claro, que es el mismo conflicto que había previo al cambio de régimen, pero ahora en otro régimen, que tiene que ver con el tipo de cambio. El gobierno quiere un cambio suficientemente bajo para anclar la inflación y así ganar las elecciones. El fondo plantea un tipo de cambio suficientemente alto para que se acumulen reservas, por ejemplo, siendo un incentivo muy fuerte a la liquidación de exportaciones, siendo un incentivo muy fuerte para veranear acá y no en el exterior, etcétera. Y entonces vos ves entre lo que dice el fondo en el staff report, no sé cuál de los documentos, y lo que dice Milei ayer, un contraste muy fuerte. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, no, el acuerdo tiene una meta de reservas, tiene una meta de compra de dólares, no tiene una meta de tipo de cambio. O sea, vos flotás. Milei dijo, me importa un pito comprar reservas. Bueno, No, dijo algo increíble. Dijo, hasta no, 1.000 no no, compramos. no quiero comprar. Dijo, no me importa más porque ya tengo reservas en la Lo que reportaje. tiene son reservas prestadas. Lo que aumentó es la deuda. El argumento de ellos es que no aumentó la deuda, porque en realidad vos usás esos dólares para canjearlo por letras intransferibles del Banco Una Central, pavada. pero las letras intransferibles del Banco Central, que se las puso fundamentalmente el kirchnerismo al Banco Central contra el uso de las reservas, esas letras son papelito pintado dentro del Banco Central. Ese papel pintado, la verdad que el día que vence, el Tesoro lo que hace es le cambia el papelito pintado que dice vence mañana por otro papelito pintado que dice vence dentro de 10 años. Hasta ahora es así. La deuda con el fondo tiene un perfil de vencimientos, pero además la deuda con el fondo tiene un carácter de acreedor privilegiado, con lo cual el mercado festeja, si querés, viste en la reacción de los precios de los bonos, la disponibilidad de dólares porque te permite seguir pagando los vencimientos, pero al mismo tiempo, en algún momento, para que esto funcione, vos tenés que acceder al mercado de crédito y pasar a ser un país normal, es refinanciar los vencimientos de la deuda. Ahora, vos tenés la deuda de pesos y la deuda de dólares. La deuda de dólares tiene perfiles relativamente holgados, aunque se van acortando porque tenés amortizaciones, y una tasa de interés muy baja por la reestructuración que terminó rompiendo el mercado de Guzmán. La deuda de pesos tiene un perfil de vencimientos muy cortos, que se está acortando,
y que lo que tenés que generar es una extensión de esos plazos. Ahora, hasta ahora el cepo, con los controles de capitales, vos lo que tenías, ¿por qué yo planteaba, cuando llega el gobierno, por qué yo planteaba no podés salir del cepo el primer día? Básicamente lo que decía es, con este balance del Banco Central, donde tenés reservas muy negativas, 11.500 palos, y tenés del otro lado un excedente de pesos muy grande, con una tasa de interés muy alta nominal, porque la inflación es muy alta, esa tasa de interés me crea pesos en forma endógena y me genera una inconsistencia nominal. Entonces lo que necesitaba era empezar a limpiar el balance del Banco Central con ese shock cambiario dentro de los controles de capitales, pero implicaba aumentar las reservas e implicaba manejar el excedente de pesos, no necesariamente licuándolo, o un poco licuándolo, pero fundamentalmente extendiendo los plazos de vencimiento de esa deuda. Ahora, ¿qué es lo que te pasó? Vos limpiaste el balance del Banco Central, pero contra deuda del Tesoro. Con lo cual, desde el punto de vista del stock de deuda que tenés prácticamente la misma y tenés una concentración de vencimientos muy grande. En los próximos 3 meses te vence una base monetaria. Digo, visitaste el mismo lunes, vencían 6,7 billones de pesos, conseguiste refinanciar el 75%, una tasa de interés la más corta del 45% anual. Digo, depende de dónde se quede el tipo de cambio, la tasa de interés en dólares puede ser exorbitante. Entonces lo que digo es, hay una dinámica nominal perversa. Pero de nuevo, perversa por la herencia que vos recibiste. Ahora, todo el tiempo que vos estuviste manejando los controles de capital, la verdad que no acumulaste reservas porque atrasaste el tipo de cambio, porque mantuviste el blend. Del otro lado, la dinámica de los pesos, en la medida que vos activaste el carry con una tasa de interés que fue sistemáticamente por arriba de la tasa de devaluación, te recreó la deuda de pesos y tus reservas volvieron a foja cero. Hoy te vuelven a poner reservas, pero te aumenta la deuda del otro lado, y la deuda de pesos tiene vencimientos muy cortos, o sea, lo que necesitas es de alguna forma activar el carry, ahora, sin controles de capitales, más que sin controles de capitales, no, sin restricciones para las personas físicas, con restricciones para las empresas. Bueno, digo, la tasa de interés que vos necesitas en pesos es más alta. Es lo que te pide el fondo. El fondo te dice, no, No, los bancos ya subieron la tasa de interés. subieron la tasa de plazos fijos y subió la tasa, ¿no? Digo, la tasa macro está en 39, la de plazos fijos estaba por ahí. La de las LECAPs estaba en 45. Otra vez el carry, porque si vos no tenés no, el carry depende de qué pase con el tipo de cambio. El tipo de cambio se mueve en una banda. Vos tenés un gobierno decidido a que el dólar no, si llega al 1.400, peor todavía, porque llega a 1.400, lo van a defender ahí y tenés una tasa de plazo fijo del 45%, tenés una ganancia en dólares gigantesca, mientras el gobierno... Claro, no, si vos te pones en tasa hoy y llega a 45, llega a 1.400, va a tener una suba del tipo de cambio. El punto es, digamos, cómo se mueve el dólar, pero tenés un techo. No, lo que te digo es que si llega a 1.400 el tipo de cambio, ahí hay un carry fenomenal, porque el gobierno va a defender ese techo, tiene permiso para defenderlo con la plata del fondo, y entonces la gente sabe que tiene plata para defenderlo, entonces vas al plazo fijo y haces 45% en dólares anual. Es una fiesta espectacular, si llega al techo, ¿no? Tengo una pregunta, porque una de las cosas que yo veo con preocupación o con preocupación y un poco de angustia es que el gobierno festeja solo devaluamos un 10%. Ahora veo las proyecciones de inflación para abril y para mayo y las primeras dan más o menos 10%. No, la suma de los 2 meses. La suma de los 2 meses. O sea, en un mes y medio vos tenés otra vez a este nivel atraso Depende de cambiario. dónde quede el tipo de cambio. Si el tipo de cambio queda acá, probablemente la inflación no sea 10%. Pero sí, vos tuviste 3,7 el mes pasado, la inflación de abril va a estar en la zona del 4%. Y la de mayo probablemente esté en la zona del 4. Bueno, ahí tenés 12%, 15% de inflación con una devaluación del 10%. Entonces, ¿eso qué preanuncia? 2 caminos posibles. Otra vez el atraso cambiario con todos los problemas que genera, o otra vez una devaluación con todos los problemas que genera, y entonces se alarga en el mediano plazo la inflación alta. Entonces no veo por ese lado la salida al problema. El problema era complejo, digamos, no había soluciones fáciles a un problema complejo. Insisto, digo, vos tuviste un fogonazo inflacionario de arranque, usaste el tipo de cambio como ancla, tu argumento era que tenías 3 anclas, ancla fiscal, ancla cambiaria, y te decías ancla monetaria, que en realidad el ancla monetaria era una ancla más bien narrativa, porque el ancla monetaria era un programa monetario que te permitía una expansión muy grande de la cantidad de pesos. Fijaba la base monetaria amplia arriba, y la base monetaria crecía hasta llegar a la base monetaria amplia y te permitió una expansión del crédito. O sea, fue un escenario, digamos, que fue muy virtuoso en términos
yo digo, el milagro económico. O sea, la inflación bajó del 25 al 2,4 el mes pasado y el nivel de actividad, si le pones un zoom chiquitito desde el 2022 o desde enero del 2023 hasta hoy, hiciste así y volviste al nivel inicial. Lo que pasa es que el nivel de hoy es el mismo que tenías en 2022, en 2017, en 2015 y en 2011. O sea, vos agrandás el zoom y lo que ves es una economía estancada. Entonces, y que se estaba de nuevo quedando sin dólares. Entonces, lo que digo es, no había una solución fácil. No, no estoy juzgando la política Ahora, del gobierno. Yo me lo doy que cuenta di- que es difícil. Digo, No, veo hacia pero, el futuro y veo un problema, no una solución. de nuevo, el punto es vos, en algún punto tienes que tomar decisiones, digamos, para tratar de nuevo, como dijiste vos, no pensar en octubre, sino pensar más en el largo plazo. El problema es que el calendario electoral hace que vos tengas elecciones cada 2 años, y si en las elecciones cada 2 años la competencia política que hay en las elecciones es como la que tuviste, digamos, con el final del gobierno con Macri, Alberto Fernández diciendo la deuda de dólares es impagable. Al final del gobierno de Alberto Fernández, vos tenías algo, Juntos Milei por el diciendo, Cambio. Primero Juntos por el Cambio, diciendo la deuda de pesos es impagable. Y después Milei diciendo el peso es Vamos excremento. claro. Entonces digo, si el que viene rompe los contratos del anterior, nunca hay un mercado de créditos. Digo, Argentina defaultea. Plan Bonex en el 89, default en el 2001. Reestructuraste muy agresivamente en el 2005. 40% de la deuda en el 2005 estaba indexada a la inflación. 2005. 2 años más tarde, rompiste el INDEC y rompiste el mecanismo de indexación. Reestructuraste la deuda con los holdouts, que te costó carísima, digamos, por la ley Cerrojo y la forma en que lo negociaste, en 2016. Y en 2019 defaulteaste la deuda corta de pesos, la deuda corta de dólares, y en 2020 fuiste a una reestructuración agresiva donde le rompiste. Bueno, entonces digo, si rompes sistemáticamente los contratos, digo, no hay forma. Ahora, de nuevo, en este juego político donde es a todo o nada, bueno, digo, yo un poco provocativamente digo, esto puede funcionar si Milei es el emperador de la Argentina, digo. O sea, si sistemáticamente se sostiene, bueno, yo qué sé, digo, a lo mejor el mercado qué compra buena bonos. idea. Le va a encantar. No, pero volviendo a la proyección, si vos tenés inflación 3,7, 4,4, por decir algo, ¿no? El propio Milei pareció abrir la puerta que va a haber unos meses un poco más de inflación, hasta junio, julio. Supongo que están especulando con que agosto, septiembre baje y que eso les permita, le dé aire para las elecciones de octubre. Ahora, ¿qué va a pasar con los salarios estos meses? Porque si el gobierno toma el salario como ancla, Mi lectura es, vos tenés digamos, respecto al traslado a precios de la devaluación anterior. Exacto, Primero, sí. ¿dónde queda el tipo de cambio? Porque el tipo de cambio ya no es más un crawl fijo, sino que el tipo de cambio fluctúa entre una banda que es ancha. Con lo cual no es lo mismo que el tipo de cambio quede en los 1.000 que quiere el presidente, o que se vaya arriba de la banda, o que fluctúe en 1.300. O sea, digo, claramente el impacto inflacionario va a depender del nivel de tipo de cambio. La incertidumbre para las empresas que antes jugaban con el crawl al 1, bueno, ahora ¿cómo calculan un precio? Básicamente calculan un precio tomando las expectativas de devaluación implícitas en el mercado de futuros, porque finalmente ese es el costo de la cobertura que tienen para poder pricear. Y eso está a mitad de camino entre uno y otro. Ahora, ¿En dónde está hoy? estás a mitad de camino entre los 1.000 y los 1.400 y sobre el final... Y sobre el final te acercás al techo, digamos. Te vas más cerca Eso del es techo. brujería, ¿no? No es brujería, es un mercado. Es un No, está mercado bien, donde es un alguien compra, mercado. alguien vende. O sea, No, hay no, al mercado, alguien entiendo. vende, alguno piensa que va a ser más. O sea, hay empresas que compran cobertura y hay quienes piensan que le creen a Milei, que te dice que el dólar va a ir a 1.000, y entonces, digo, se venden, o al revés, digamos, juegan con la tasa. O sea, digo, finalmente hay un negocio financiero detrás de todo esto. Ahora, detrás del salto Sí. cambiario, vos tenés una economía más abierta, digo, en un mundo donde sobran excedentes de bienes, me Claro. parece de lo que quieras, digo, frente a la guerra de aranceles, te diría, tenés parte importante de la corrección tarifaria hecha, aunque te aunque falta. arranca ahora en mayo una Sí, nueva pero etapa. pero con velocidades mucho menores que las que tuviste hasta ahora y con precios de la energía en el mundo más baratos, con Claro. lo cual tenés algún margen aún con ese salto cambiario. Y la pregunta del millón es qué es lo que pasa con la puja distributiva. Porque la puja distributiva, digo, si vos mirás qué pasó con la dinámica de los salarios formales recuperaron prácticamente lo que perdieron.
Los informales vienen recuperando muy rápido, pero todavía están a la mitad de lo que estaban en 2016 y los que están pisados son los del sector público. Entonces digo, a los jubilados, De la a los mínima. empleados, a los jubilados de la mínima que les licuaste el bono Exacto. y a los jubilados y a los empleados públicos, que de nuevo, digo, entre los empleados públicos puedes tener ñoquis, pero también tenés docentes, médicos, No, y eso están en enfermeros, promedio como un 15% policías. atrás. Bueno, depende de cuándo Dep- empieces a mirar. Si empezás a mirar contra 2016, están bastante peor atrás. Entonces, lo que digo, o sea, cuando vos mirás el ajuste del gasto público, el grueso de ese ajuste del gasto público, o sea, 30%, 27% de caída el año pasado, y el gasto público en las provincias que cayó 20%, el grueso de la caída está basada en el anclaje salarial. Entonces, de nuevo, digo, Claro, sí, y aún en el sector privado que recuperó a partir del número, digamos, si no reconsideran la paritaria a partir del número de marzo, va a empezar a y va a perder de haber, hasta vuelta. ahora, digo, la verdad es que el gobierno prácticamente no ha usado, digo, la negociación con los sindicatos, digo, ha sido manejo de la caja, digamos, y con la ley de bases en la mano. Y del otro lado, la verdad es que no ha habido demasiados conflictos, digo, más allá de algunos que parecían más mímica que conflictos de verdad. Y la mayor parte de las paritarias en el sector privado, sobre todo en sectores que tienen holgura, porque hay algunos sectores que realmente están complicados. O sea, sectores, digo, donde de golpe vos le abriste la economía, digo, venían con unos márgenes gigantes, les abriste la economía y les bajaste la demanda, está más complejo. Pero en el grueso de los sectores del sector privado, cuando vos mirás los salarios, las paritarias han ido acompañando bastante, digamos, la dinámica de los precios. Y tenés una pérdida respecto al 2016, pero digo, respecto a la caída original, digo, han ido Pues recuperando. dices que estos 3 meses no le van a impactar. No, yo lo que digo es, para lo mejor en los próximos 3 meses, digo, la paritaria va, no sé, por abajo, un par de puntos por abajo, pero probablemente es que, por eso la pregunta del millón acá respecto, digamos, a la posibilidad al programa de estabilización, si querés, bueno, tiene que ver con la puja distributiva. Hasta hoy la puja distributiva te ayudó enormemente al programa de estabilización, sobre todo desde el punto de vista de la consolidación fiscal. ¿Vos llamás a esto programa de estabilización? No, bueno, yo qué sé, llamalo como quieras, pero sí, a ver, digo, arrancó como un programa de estabilización, después podemos discutir cómo se calibró, cuáles son los errores que tuvo, y mi sensación es que la fase 3, y acá me voy a comprar un problema, digo, no es la fase 3 de un programa, sino que es un cambio de rumbo frente a una estrategia que era anclar el tipo de cambio hasta el final y no Marina, llegaste. te voy a decir algo que me No desespera. llegaste, decís. Y si querías mantener el tipo de cambio anclado hasta la elección, digo, bueno, o sea, el fondo, digo, en la Te quedaste negociación, sin nafta antes. bueno, de nuevo, a ver, digo, el cambio de rumbo lo estás presentado como un relanzamiento del gobierno, donde lo que estás haciendo es anunciando, no es el día de la liberación de Trump, pero es el día de la liberación Dijo, del cepo. dijo. Bueno, No, lo que te quería preguntar, te lo voy a preguntar de dos maneras. Quizá algo que a uno lo desespera respecto de esto. Tiendo a pensar que vos pensás igual, lo que pasa es que seguro tu respuesta va a agregar más elementos de... yo el otro día pensaba, esa seguidilla donde pierde el Banco Central reservas a lo pavote, si inmediatamente al mismo tiempo crece fuerte la inflación. El gobierno en medio de ese despelote anuncia una devaluación y un préstamo del fondo. Y en ese contexto te dice, pero esta vez no va a ser igual. La vivimos en carne propia. El ministro ahí en la Casa Rosada solemnemente explicando y el presidente explicando, esta vez sí, festejando que no sé qué. La vivimos 100 veces. Y cuando yo trato de pensar cómo piensa Caputo, piensa Milei, veo la adoración del dólar bajo, que la vimos muchas veces porque eso le garantiza la inflación baja también, a corto plazo. Y ya hemos visto en estos días que es a corto plazo, que ese esquema que ellos tienen, el dólar bajo y qué sé yo, y festejar, y no voy a comprar nada de reservas, y si baja a 1000, y vos decís, pará, teníamos un problema del dólar bajo, lo vas a acentuar. Sí, sí, porque soy macho, qué sé yo, porque soy mejor que cualquiera. Entonces yo veo cómo la mirada de ellos va a generar una nueva crisis, lo veo claramente porque veo esa mirada, además que el contraste con el fondo y todo eso. Lo que pasa es que cuando pienso qué alternativa habría con el fondo, con el endeudamiento, con todos los condicionamientos que tiene la Argentina, lo que siento es que dentro de 2 años, dentro de 4, dentro de 6, va a haber un presidente que me diga, bueno, devalúo, consigo más plata del fondo, pero esta vez es distinto. Y veo un loop permanente y eterno, ¿entendés? Más allá de esta gente o del anterior o de la que sigue. Es como distintos personajes con distintos nombres que ocupan los mismos roles y hacen lo mismo. ¿te acordás del libro Tiempo Perdido? Digo, La herencia, la herencia, la herencia, la herencia, bueno, claro. la herencia, la herencia, la herencia, la herencia. Yo mi sensación es que no necesariamente tiene que ser así. O sea, yo creo que, digo, vos mirás los países, la mayor parte de los países vecinos, digo, acá Venezuela, todos
han logrado estabilizar la moneda. Tienen moneda y tienen crédito. Insisto, para tener moneda y para tener crédito es fácil, es re fácil. Vos respetás los contratos y remunerás el ahorro. Durante un periodo prolongado, y al cabo de un periodo prolongado, tenés moneda y tenés crédito. Ahora, si vos sistemáticamente querés traer tasa negativa y licuar los ahorros para transferírselo o al sistema financiero, para transferírselo a las empresas que toman línea productiva o para que el gobierno se haga cargo del impuesto, se apropie del impuesto inflacionario, bueno, y en simultáneo a eso, cada tanto tenés un evento de crédito y rompés los contratos, o tenés un país como la Argentina donde el grueso del ahorro está fuera del país. El gobierno te dice esta vez es distinto porque tenemos superávit fiscal. De nuevo, tener superávit fiscal es condición recontra necesaria. O sea, vos no podés, en este contexto donde rompiste la moneda del crédito, seguir emitiendo para financiar el déficit. Y la forma de cortar el superávit, el desequilibrio fiscal, de arranque, generalmente es con un shock devaluatorio que te hace un ajuste del gasto. Ahora, ese esquema como esquema de sostenibilidad para siempre, no te funciona. O sea, en algún momento vos tenés que ordenar el funcionamiento del Estado. De ahí mi lectura es que yo lo que creo es un Estado que funcione y un fisco que recaude impuestos que financie el Estado que funcione, o sea, que baje la corrupción, que aumente la eficiencia, Después podemos discutir qué Estado queremos, pero en principio, lo que no podés tener es el Estado que tenés con una economía de bienestar trucha, porque todo funciona a medias, pero funciona a medias. Y del otro lado, tener una carga tributaria como la que tiene la Argentina, donde tenés un nivel de evasión. Hoy salieron los datos de evasión en el sector, el empleo es 42% del empleo es informal. Y cuando va a mirar la presión impositiva, son 27 puntos del producto, pero el lobby de cualquier sector es que la mitad de cualquier producto son impuestos. Entonces, hay un problema en el contrato social de la Argentina. Ahora, frente a ese problema en el contrato social de la Argentina, te pasás de Cristina a Milei. O sea, del Estado es todo, 42 puntos de gasto PIB, a Milei que te dice, soy el topo que vengo a romper el Estado desde adentro. Y en el medio, entre los dos, tienes esta ruptura de contratos permanente. Entonces lo que digo es, si no generás algún grado de acuerdo político en la transición política, y hoy, de nuevo, dada la discusión que estás teniendo, es difícil imaginarlo, pero a ver, en Chile, te guste o no te guste, yo cada vez que digo esto me compro un problema, pero el que estabiliza después de que falla el primer plan de Pinochet, es Viggi. Viggi, con Pinochet. Con Pinochet, en el 85, casi en simultáneo que el plan austral. Ahora, cuando vino la concertación y ganó la concertación... No movió eso. No movió. La sociedad quería la estabilidad. Después podemos discutir qué Estado, pero en principio, no rompiste todo. Brasil, el que estabiliza, es Cardoso. Cardoso, en un acuerdo político para un gobierno que no terminaba, como ministro de Economía, gana la elección en el 94 y en el 98... Gana Lula. No, gana él de nuevo, después de haberse patinado 20.000 millones de dólares que puso el fondo para ganar la elección. 4 años más, donde se modifica el régimen cambiario. Y en el 2002, cuando gana Lula, cuando Lula ya era el candidato con más votos, Cardoso hace un acuerdo político con Lula, no intenta ir y Lula hace un acuerdo con Cardoso, o sea, Lula le manda una carta al mercado y Lula respeta los contratos. Y en Uruguay, para mí es el otro caso, Uruguay, a nosotros, la crisis de 2001, nos terminamos en el default, el corralito, o sea, termina mal porque el fondo nos corta el chorro de alguna forma. Ahora Uruguay, que era mucho más chiquito, después lo salva. Lo obliga a reestructurar, pero hace una reestructuración amigable, no como la de Guzmán. Una reestructuración donde estiraste los plazos sin cambiar las condiciones. Cuando hace esa reestructuración no tenía cláusulas de acción colectiva. No había cláusulas de acción colectiva, con lo cual vos tenías que negociar con uno a uno de los acreedores y se quedaron una parte afuera. Y lo que te cuentan los uruguayos es, mirá, el Congreso, que en Argentina aplaudió el default, en Uruguay dijo, mirá, los holdouts pagales. Y arreglaron con los holdouts en 2001. Nosotros arreglamos con los holdouts del default de 2001 en 2016 y nos costó carísimo. Entonces, en algún punto hay que frenar. O sea, vos me decís esto, mi sensación es que si vos no tenés algún grado de acuerdo político y lo que ves es la fragmentación que estás viendo y el manejo, no solo de la narrativa, lo que discutíamos al principio, respecto a los niveles de agresión, o sea, te está peleando con todo el mundo en simultáneo. Y
Y en vez de tratar de generar algún grado de cooperación, está tratando de armar un partido político nacional, digamos, buscando un esquema de hegemonía. ¿Cuándo incluís, Marina, el factor psicológico en el análisis económico? Te explico. Bueno, eso la vos. Pero te lo pregunto por lo siguiente. Pienso, Menem. Cuando Cavallo dice en algunos reportajes en el 96 había que haber salido de la convertibilidad. 97, dice. El O 97 todavía 97, no estaba, importa, cuando pero ya no claro, estaba. pero uno puede entender que un presidente, a ver, psicología muy elemental, un presidente que fue muy exitoso gracias a la convertibilidad, no quiera tomar los riesgos de la salida. Uno puede entender, es una cuestión de miedo frente al salto al vacío. O ambición de la reelección. en Bueno, ese está bien, las momento dos también, cosas sí. juntas. Después, cuando lo ves en Milei, vos ves en Milei una furia contra los economistas y los periodistas. Pero los periodistas no es tan importante, pues es alguien que opina de él. En el caso de los economistas hay un resentimiento muy evidente porque, no sé, no le habrán dado el lugar que él quería que merecía o el premio Nobel o no sé qué. Entonces hay una necesidad de él y de Caputo de tener razón y demostrarle que todos estaban equivocados y que ellos son mucho más geniales que cualquiera, que hace muy difícil retroceder o rever o repensar el esquema. Y entonces es un elemento que en el análisis macroeconómico aparece como un elemento determinante. ¿Cómo funciona la cabeza de un presidente, no? Bueno, digo, el problema es con quién te rodeas, o sea, no es solamente Milei, o sea, cuando te rodeas de gente que dice lo que vos querés y que te felicita sistemáticamente y que necesita que te adule permanentemente, digo, hay un problema, digo, porque digo, finalmente, digo, nadie tiene la verdad, ¿viste? O sea, finalmente es parte de una construcción y nadie quiere yo creo que nadie quiere que le vaya mal a la Argentina o a un gobierno per se. O sea, es muy costoso que te vaya mal. Ahora, cuando empezás con estos niveles, digamos, de agresión, mi sensación es que cuando te encerrás, es peligrosísimo, ¿no? Digo, es peligroso, digo, le pasó a Cristina, digo, le pasó, digo, no es la primera vez que le pasa a un gobierno, digamos, que además busca la hegemonía, ¿no? Hay una frase de Pablo Toussaint que yo repito siempre, que dice, en Argentina hay múltiples proyectos de poder, pero no hay proyectos de país. Pero por ahí Milei tiene un proyecto de país. Después discutamos, digamos, qué país o qué es lo que queda, digamos. El puente, que era el blanqueo, y Trump, hasta que el RIGI me genere los dólares de la energía y de vaca muerta para, digamos, de la minería para que Argentina... Bueno, digo, todavía estás viendo cómo llegás. Acá consiguieron un nuevo puente. El fondo es un nuevo puente. El fondo hasta octubre. Podés llegar mejor o peor. Pero digo, Apalancado sobre el agro, ¿no? Porque es curioso también. agro Porque te es un sa- aliado político. en realidad el agro te salva siempre, ¿no? Porque No, pero acaba de sentirse, me parece, traicionado. Si uno ve la reacción dicen, bueno, pero, ¿no? Ellos que venían reteniendo las liquidaciones, se encuentran con un Milei que le dice, rendite, porque lo que viene después es peor. O sea, alguien decía, ¿eh? hoy alguien decía, un exportador, digamos, mejoró su precio 1 punto y pico, ¿no? Digo, porque antes tenía el Ah, blend. Un importador, o sea, digo, los costos con la importación subieron, no sé, digo, 10%. y no digo, el dólar turista bajó $100, 100 pesos, digo, ¿no? Digo, el dólar turista, digamos, o sea, vos viajabas 2 semanas atrás, pagabas 1.350, viajas hoy, pagas 1.250. Si no pagas vía tarjeta con el 30% de Está recargo. bien, no pero importa, comprar si los pagas el dólares en el dólar, sí, oficial tal y cual. digo, Sí, sí. lo que digo es, hay un problema en la economía real, o sea, yo entiendo, digamos, que vos no podés cerrar la economía en un mundo, digamos, abierto, te genera un problema. O sea, Argentina tenía precios de los bienes muchísimos más altos que el resto del mundo. Ahora estás abriendo la economía con una productividad sistémica que no mejoró, porque la estructura tributaria es prácticamente la misma, el régimen laboral cambió un poco, pero es básicamente el mismo. La infraestructura, digo, sin obra pública, digamos, se deteriora. Digo, todo lo que son las tasas municipales, digo, todo lo que son los sobrecostos. O sea, operar en la Argentina tiene sus dificultades, digo, si querés, en gran medida compensadas por la informalidad, en algunos sectores más o en algunos sectores menos. Digo, la productividad sistémica no mejoró, pero estás abriendo la economía en un mundo alocado. O sea, es en un mundo que de golpe, digo, Trump pateó el tablero, digamos, con los aranceles. Y con un país que todavía sigue muy caro en dólares. Y con un país donde los precios de los bienes siguen siendo caros en dólares, en parte, porque después siempre se le quiere ser culpable, si es la estructura tributaria, digamos, siempre empezamos Sí. digamos, a buscarle, digamos, dónde está la parte del costo, donde los precios de los servicios se están encareciendo enormemente. Digo, no sé si alguien dejó el auto en una cochera, pero digo, un día las cocheras acá cuestan más que en Japón, en Tokio, y más que en Nueva York, digo, yo qué sé, digo.
Está bien, digo, el metro cuadrado no vale lo mismo, o sea, vos indexás. Pero digo, hablo de las cocheras, pero podés hablar de otra cosa, o sea, digo, tenés un tema de distorsión de precios relativos que está mejor que cuando llegaron, pero para poder poner la distorsión de precios relativos, digamos, en el lugar que está, usaron como ancla el tipo de cambio. Entonces ahora corrigen, pero buscan no corregir. Entonces digo, si vos lo escuchás literalmente al presidente, al ministro o a los funcionarios del ministro, ellos te dicen, hasta 1000 no compramos. Nadie le cree, pero se lo dicen. Nadie le cree porque el fondo te dice, tenés que comprar. O sea, vos te comprometiste a comprar. Pero se lo están diciendo ahora al campo, vos decís. Se lo dicen al campo, se lo dicen a la exportación, se lo dicen en general, digamos, a los argentinos para que salgan a vender los dólares. De paso, por las dudas, le cambian la normativa a los que están afuera, digamos, para que traigan dólares para hacer carry unos 6 meses hasta... Para tener como una rueda de auxilio ahí, decís. Sí, una rueda de auxilio que puede terminar convirtiéndose en algo mucho peor, ¿no? Digo, Claro. Yo, antes de, vamos a cerrar, no, quería decir que una cosa que me dio placer de esta charla es que estamos con dos mujeres que en lo suyo se destacan entre hombres y que no te les pongas enfrente, porque yo no me pondría enfrente de María o de Marina porque me intimida, me da miedo. No, Porque miedo no, eso es un concepto negativo. no lo debo hacer porque no está bien, pero además me da miedo, o sea, por autopreservación. No, de verdad. No, bueno, Es decir, Marina, el mundo de la macroeconomía es tan masculinizado y es muy loco porque hoy hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres, pero Hay no- muchas mujeres. Hay muchas mujeres y hay muchas mujeres muy buenas. y después Este, hay otra cosa No, en los que... medios, ¿no? Si uno ve la presencia por ahí en medios. La es verdad que hay como- que ir a los medios, o sea, hay que ir, digo, a un programa de televisión a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, o sea, No, además uno es habla... Es un trabajo adicional. es un trabajo adicional sobre un laburo que tenés, digamos, todo el día y después tenés tu No, pero además tu familia, uno te va a hablar desde el precio de las cocheras hasta la deuda de no sé qué. el Cuando precio de las vos- cocheras porque tengo que pagar No, ahora no, cuando pero me voy de acá, pero cuando uno Y habla... porque venís de viaje. Cuando Y vos- porque vengo de tenés la viaje, claro. comparación Vos en hablas la un rato con cabeza. María sobre política internacional, política argentina, política económica, y es también, nada, es estudio, investigación, que se nota, una persona, cuando vos hablas con una persona que estudia, investiga, lo das cuenta a las 20 minutos de charla, 10 minutos de charla, y dices, mirá lo que sabe de la pasión que tiene por tratar de entender, aunque no lo logre, porque a veces lo lográs y a veces no, pero es la obsesión de entender. A veces ella se pregunta y yo digo, mirá lo que está pensando, en los salarios, ¿cómo se me escapa el tema de los salarios? ¿Entendés? Entonces hay algo así de mucha pasión y de mucha valentía. Y una última cosa. Yo siempre digo que si hubiera que hablar de dos familias en la economía, los heterodoxos y los ortodoxos, yo me siento más simpatizante de los heterodoxos. Creo que el Estado tiene que intervenir, creo que, bueno, bla, bla, bla. No daría la vida por eso, porque son herramientas, depende cómo, depende cuándo, depende cuánto. Pero, y vi toda la discusión de este año, excluyéndote a vos, que no sé cómo te identificás, como una discusión dentro de la otra familia, la ortodoxia, y hubo gente que se sostuvo en su posición pese a los escraches, cosa que me genera un respeto enorme por su valentía, porque no se está discutiendo una idea de la economía, también se está discutiendo el derecho a pensar distinto. Entonces, cuando veo a Melconian, Lacunza, Cavallo, Broda, Giacomini, Incluso Kachanowski, digo, los que son de su ámbito, digamos, claro, en teoría. todo eso, López Murphy, sosteniendo cero, está mal y no me importa lo que me digas. No estás discutiendo solamente de nuevo de economía, estás discutiendo de un tipo de sociedad que es la nuestra. Entonces, y gente que siempre pensé como que están lejano a mí, y de repente los veo y la verdad que me parece que me saco el sombrero respecto de eso. Creo que la economía tiene mucho más de sentido común que las escuelas son formas de plantear el mundo y obviamente los modelos te sirven para pensar situaciones complejas, pero tratar de pensar la economía solamente a través de un modelo escrito a veces hace, no sé, 50 años o 20, para una economía totalmente distinta a la Argentina. O sea, extrapolar modelos de un lugar a otro me parece peligroso. O sea, yo lo que creo es que el sentido común es la prioridad y la verdad es que yo estoy más del lado de la heterodoxia, pero muchos me ponen del lado de la ortodoxia, o sea, yo los engaño. Sos Claro. muy Corea del Pero- Centro. No, pero lo que sí, soy Corea del Centro. No, pero lo que digo es, en alguna medida, digamos, los países que prosperan, prosperan Sí. porque las discusiones no son en los caracteres de Ideológicas, Twitter, claro. ¿viste? Ni siquiera ideológicas, o sea, porque acá ni siquiera son ideológicas, acá no hay una discusión ideológica. Acá no hay una discusión Acá hay ideológica. una descalificación. Pero Igual es más te que una escucha- descalificación. Acá vos lo que estás totalmente haciendo es bajando argumentos y aniquilando al otro. Ni siquiera Aniquilar, sí. no importa qué es lo que dice el otro. No. Porque realmente no me están discutiendo. Porque si vos me querés discutir argumentos, yo discuto argumentos.
Ahora, cuando vos sos Marina del Pifieto, la gorda que siempre pifia, porque las cosas son realmente muy despectivas. Digo, yo qué sé, me han escrito por privado en Twitter algunos que me dicen, anda a vender pizzas. Pero, y otras cosas peores, pero digo, pero no importa, o sea, yo no los miro más. Eh, el mensaje es, digo, hay margen para discutir. Y yo soy amiga de Manuel Álvarez Agui y soy amiga de Luciano Laspina, digo, y podemos conversar todos en una mesa juntos. Yo de hecho creo que Yo no soy amiga de Manuel Álvarez Agis, la verdad que no me parece Claro, un... es íntimo. No, yo lo que pienso es que, de verdad, creo que los economistas están siendo mucho más coherentes y valientes con sus ideas que los periodistas. Creo que... Yo creo que hay de todo. Sí, no, de verdad, me parece que la reacción es una reacción menos temerosa, menos sumisa, menos titubeante. Me parece que Puedo agregar una em, categoría que no estamos discutiendo, creo que hay que empezar a discutir. Los humoristas. ¿Dónde están las parodias de Milei? No las parodias de Milei entre 25 ¿te gustó mi personajes. imitación de lo La tuya fue fantástica. No, pero vos ves los humoristas norteamericanos y es Trump y Elon Sí. Musk. Trump y Elon Musk. No empiezan a recordar, no hacen arqueología con Biden. Acá vos ves humoristas muy talentosos que te mezclan un cachito de Milei con Cecilia Moró. Y vos decís, ¿cómo es la estatura? ¿Cómo estás manejando el tiempo? Cuando además Milei es tan rico para imitar. Milei y Karina, si estuviera la Nata vivo, en su programa, habría una imitación muy buena de Milei y de Karina y de lo que es este mundo del poder. Porque uno no se fija tanto en la oposición cuando y no están, o los medios los callan. ¿Dónde está Tato Bores? Bueno, está muerto, pero ¿dónde está el equivalente de Tato Bores hoy? ¿Dónde está el equivalente de Capusotto hoy? Por ahí no en los medios tradicionales, pero de todas maneras lo que sí creo es que esta idea de si te gusta el durazno, bancate la pelusa, como diciendo, si estás dispuesta a subir al ring, aguantá la que venga, que es un poco... pero además Fantino intentaba calmarlo, le decía, che, pero tranquilo, no, le dijo, o sea, Voy a yo me guantear pongo 24 horas. voy a guantear todo lo que tenga que guantear. Pero de verdad, me parece que hay algo de cierto espíritu de cuerpo en el mejor sentido que están haciendo, que se ve de los economistas mucho más que de los periodistas, que se supone que estamos formados para esto en este oficio, pero Hay una bueno. nueva categoría que es el periodista que no repregunta, que es cuando además hay algunos No, que o consiente cosas. que no sé si conocen las repreguntas, pero hay otros que vos los conocés y saben la repregunta. Es decir, el tema, y en un momento se van a quedar atragantados de tanto lo repreguntar, porque se van juntando las repreguntas y entonces ¡pum! Así que bueno, Se casi hicimos sonríe. catarsis con Poco Marina. catarsis. Gracias, Gracias, Marina. Marina. Gracias a ustedes por la invitación.